¿Qué tal? Estamos esta tarde con Valeria Reyes, coordinadora del área académica y de investigación de IDEPUC. Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estuvimos en este espacio contigo discutiendo los fundamentos del derecho a la protesta. En esta segunda conversación me gustaría comenzar recordando a un personaje, Arie Nayer, un abogado americano que en 1977 se hizo muy conocido por defender a un colectivo nazi que intentaba organizar una protesta en Illinois, una zona de fuerte población, de fuerte volumen de población de origen judío. Él mismo, Nayer, era no solo judío, sino una víctima de la Segunda Guerra Mundial, una víctima de las persecuciones antisemitas del régimen alemán. Entonces, el trabajo de Nayer lleva a una pregunta. Nayer publica más de un libro, algunos se ha traducido al español, defendiendo desde el punto de vista liberal el deber de proteger toda forma de expresión, no importa de quién. El libro se llama incluso Defendiendo a mis enemigos. Quiero preguntarte entonces si esta perspectiva nos dice algo sobre el alcance que es preciso asignar al derecho a la protesta como regla de derechos humanos, como regla de derechos fundamentales. Súper interesante, creo que es bastante axiomática, ¿no? O sea, a partir de una mirada de lo que debe, digamos, la postura que debe delimitar el derecho y no necesariamente cómo el derecho, más allá de una teoría pura que podríamos manejar del derecho, sí va a presentar escenarios donde pueda haber colisión entre distintos derechos, ¿no? Entonces, en la intervención anterior o en la conversación anterior que tuvimos hablábamos de cómo la protesta es finalmente la manifestación de distintos derechos y si bien una mirada liberal de los derechos apunta precisamente a eso, a proteger libertades, es también prudente reconocer que ese ejercicio de determinadas libertades puede colisionar con otros derechos que también tienen respaldo en una mirada liberal del derecho. Entonces, viéndolo de esa forma, sí, la libertad de expresión es una libertad, pero un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión o exacerbado de la libertad de expresión podría terminar afectando otros derechos que son valiosos y que deben ser protegidos, como la integridad, la honra, la dignidad o valores como la democracia, la seguridad nacional, etc. Entonces, si bien desde mi punto de vista el derecho de los derechos humanos se ha construido para limitar las intervenciones en el ejercicio de estas libertades, también ha logrado encontrar un balance entre estas posibles colisiones para garantizar una protección, vamos a decir, justa ante la posible contradicción que puede haber en el ejercicio de estas distintas libertades. Usaste colisiones en tu comentario y quiero reparar esa construcción porque de varias maneras en alguna área hemos discutido alrededor de choques de derechos, prevalencias, preferencias. Ha sido en el campo del derecho al honor o a la reputación respecto a las libertades de prensa e información. El antecedente nuestro es el caso Noel versus Hildebrand y Valenzuela, un caso de la segunda parte de los años 80 que se resuelve en los primeros años 90. A partir de ahí son más de 30 años, la jurisprudencia ha avanzado hasta dejar establecido, incluso en el Tribunal Constitucional, que en esa área, cuando están de por medio las libertades de información y prensa, la protección a la reputación, a la buena imagen o al honor de una persona debe ceder, especialmente si esa persona es un funcionario público o un personaje público. Ahora, aquí en la protesta estamos en un área semejante pero distinta. Libertad de expresión, información, prensa, suponen una prohibición de injerencia entre quien o contra quien ejerce el derecho. La protesta, en cambio, supone un desplazamiento sobre espacios públicos que eventualmente puede, por el hecho de ser públicos, afectar a otros. ¿Encuentras que esta tensión que está implícita en la definición del derecho a la protesta es la madre o el núcleo principal de los debates que se están siguiendo alrededor de esta construcción? En realidad, la protesta, como decíamos la última vez, es manifestación de tres derechos, al menos, podrían incluso ser más, ¿no? Pero es manifestación al menos de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y de la libertad de asociación.
Si la protesta tiene un tinte más político, también estará relacionada a derechos políticos, pero podríamos ver protestas vinculadas a protección de derechos sociales. Entonces, la libertad de expresión, yo creo que incluso si tenemos esta mirada de va a prevalecer sobre la honra o la buena reputación, es por el tipo de casos donde se suele ver amenazada, ¿no? La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, así lo ha defendido la Comisión Interamericana, otros órganos de protección, incluso en sede interna, porque permite un diálogo, permite que aquellas voces que normalmente son silenciadas o marginadas puedan participar del debate público. Y por lo tanto muchas veces se ven amenazadas porque se les busca precisamente silenciar para no generar un intercambio de ideas. Entonces, en ese tipo de escenarios, ante el tipo de amenazas que normalmente enfrenta la libertad de expresión, es que se busca dar una protección reforzada de la libertad de expresión. Y esa protección reforzada va a alcanzar también, por lo tanto, al derecho a la protesta, ¿no? Porque es uno de los elementos esenciales de la protesta. Entonces, yo no diría que es posible, digamos, concluir de manera descontextualizada que siempre va a primar uno o el otro. Va a depender muchísimo del caso. Y ese mismo marco de análisis se podría utilizar, como acabamos de hacer para la libertad de expresión, como lo podría hacer para la libertad de reunión, donde va a cobrar todavía mayor relevancia el lugar en el cual es la protesta, la modalidad de la protesta. Hoy en día se discute si la protesta puede ser por internet, por redes sociales, si puede ser un cacerolazo o una protesta. O sea, ese tipo de cosas van a terminar teniendo un impacto de acuerdo a la coyuntura o al contexto en específico. Entonces yo diría que es... podemos de los casos decir, bueno, si uno cuenta incluso numéricamente, casi siempre prima la libertad de expresión, pero creo que estamos respondiendo, al menos a nivel regional, siempre a una problemática muy parecida, que es más bien la de gobiernos o autoridades que por el tipo de corte político que tienen buscan acallar las voces de oposición, ¿no? Y ahí hay que darle una protección adicional a este derecho. Te escucho y me queda la impresión que este es un área en el que los bordes van a tener que ser definidos por los tribunales utilizando criterios, construcciones tópicas, que como tú dices van a depender mucho del peso que se asigna a las variables de cada caso. Tengo que preguntarte entonces si entre esas variables tiene algún papel el tipo de personaje al que se dirige la protesta. De hecho, tu comentario deja en claro que hoy hay en el concepto mismo una suerte de aceptación a que se haga un uso privado. La protesta es siempre un acto privado desde el punto de vista de que se vincula a un colectivo, de los espacios que son más bien públicos, pero están esas otras variables: la persona a la que se dirige la protesta, el modo en que se organiza la protesta, el lenguaje que usa la protesta. Quiero tu comentario sobre esto y sobre una cuestión adicional: los colaterales que puede generar una protesta. Yo creo que no, y me parece importante decirlo desde el inicio y luego elaborar los argumentos por los cuales creo que no, ¿no? En primer lugar, bueno, hablando de la protesta yo hablé de libertad de expresión y ahora pasaría a hablar de reunión pacífica, que es otro de los derechos que está involucrados en el, vamos a decir, el sombrero del derecho a la protesta. El nombre del derecho es a la reunión pacífica, ¿no? Uno podría tener muchas conclusiones respecto a cuando una protesta pierde su carácter pacífico. Definitivamente no va a corresponder a mí o a ti delimitar cuándo deja de tener ese carácter pacífico, pero sí hay algunos indicadores que han sido elaborados por órganos de protección de derechos humanos que nos pueden dar una idea de cuándo deja de ser pacífica, ¿no? Podría ser que por el lugar donde transita la protesta hay que tener ciertos cuidados, o por el tipo de población que participa de la protesta. Entonces no es lo mismo quizás lanzar una frase impropia delante de adultos que hacerlo delante de niños. O sea, va a terminar siendo muy casuístico, pero hay que pensar sobre todo de manera objetiva en la afectación que se debe materializar para que una protesta pierda el carácter pacífico, al menos de manera consensuada. Si es que hay una amenaza a la vida, si es que hay una amenaza a la integridad, sea esta física o psicológica, ya podríamos al menos tener un consenso más allá de lo que nos parezca por nuestra sensibilidad o cualquier otro motivo, que la protesta perdió esa naturaleza pacífica. Si la protesta pierde la naturaleza pacífica, no es que la protesta en sí se vuelve ilegítima,
sino que se volverá ilegítimo el ejercicio de ese derecho de quienes dejan de manifestarse pacíficamente. Es decir, si un grupo de 100 personas está manifestando y 20 empiezan a manifestarse de manera violenta, pues no es que la protesta en sí pierde las protecciones o garantías que el Estado le debe brindar, sino que hay una obligación del Estado de tomar control de las personas que incurrieron en violencia. Porque el objetivo siempre va a ser, incluso desde la mirada liberal que comentábamos al inicio, brindar garantías para el ejercicio de una libertad. Entonces, imaginemos lo sencillo que sería que por una persona que empieza a tornarse violenta, ya todo el grupo quede desprotegido. No se pueden sacar conclusiones tan amplias dejando en desprotección a quien sí está ejerciendo de manera legítima, legal, proporcional, un derecho humano. Empecemos a discutir algunos de los casos que se han puesto en debate. A mitad de la primera década del siglo, por ejemplo, durante toda la ola de crecimiento, cuando se confiaba en que el crecimiento podía ser una construcción hegemónica y se intentaba contener las objeciones a esta primacía del crecimiento, hubo mucha atención sobre el impacto en que las movilizaciones vinculadas a conflictos sociales generaban sobre vías de transporte terrestre. Es el problema de las carreteras. La protesta significa, cuando se desplaza sobre vías de comunicación, una interrupción al tránsito, no siempre pacífica del todo. Significa obstrucciones creadas con barricadas, piedras, obstáculos, la ocupación física de la vía, y esto tiene una propensión a un determinado nivel de violencia. El discurso que se asentó en esa primera parte del ciclo reclamaba la calificación de esta ocupación de vías de transporte, carreteras, como un delito en sí mismo. Pregunto entonces, el que parte de los componentes o del modo de organizar una protesta implique desde cierta lectura un delito formal, ¿constituye por sí mismo un límite? ¿Cómo manejar la relación entre las protestas y la narrativa alrededor de delitos contra la propiedad o los espacios públicos que pueden involucrar eventualmente determinadas formas de protesta? El estándar es que la protesta debe molestar. Yo sé que a una congresista de la República le quisieron iniciar un proceso ante la Comisión de Ética por decir algo parecido, pero de repente en la efusividad con la que se dijo, qué sé yo, pero jurídicamente una protesta molesta, ¿no? O sea, el estándar incluso es generar perturbaciones en lo cotidiano, es decir, que yo no pueda transitar por la calle que está aquí, sino que me tenga que dar la vuelta, que de repente algún comercio va a tener que cerrar porque hay una congregación de gente. Incluso no necesariamente se alienta, pero sí se acepta que las protestas tengan lugares o tengan lugar en sitios donde van a ser visibles, en plazas, en parques. Es más bien una barrera o un obstáculo indebido que los estados fuercen a las personas a manifestarse en las periferias, ¿no? Fuera de donde van a ser visibles para no perturbar el orden. Se puede hacer eso y se admite. Lo que no se admite, lo que no se fomenta y donde sí caben restricciones es en el escenario de que haya, como tú mencionabas, un daño colateral, ¿no? ¿Qué pasa si nos manifestamos en la puerta de un hospital, en la entrada de emergencia de un hospital, porque queremos ser muy visibles y eso va a impedir que una persona acceda al derecho a la salud? Siempre vamos a volver a una discusión entre derechos, ¿no? Y eso nos llevará también a hacer una ponderación. En este momento yo debería hacer prevalecer el derecho a la protesta o el derecho a la vida, que es pilar de todo lo que conocemos como seres humanos. Entonces, no se defiende que la protesta no pueda incomodar, o sea, la protesta va a incomodar. Lo que se defiende es que si esa idea de incomodar más bien resulta en afectaciones tangibles a los derechos, a la vida, a la integridad, etcétera, pues valdrá la pena plantear restricciones, pero no restricciones como, por ejemplo, prohibir la protesta. Lo que debería hacer un Estado es, digamos, desplazar a la protesta a un lugar donde ya no genere este tipo de afectación, ¿no? Por eso hablamos de límites que sean
legales, que sean necesarios y que sean proporcionales, no irrestrictos. En la conversación anterior, cuando planteamos los fundamentos de las protestas, aterrizábamos en que el ejercicio de este derecho genera como contrapartida un deber estatal que es el de diferenciación. De modo que el Estado quede obligado a intervenir sobre las protestas solo en la medida en que sea necesario para desmontar un dispositivo o una facción o un colectivo que exceda el entorno en el que las protestas, incluidos sus colaterales, deben ser reconocidas como admisibles. De tus comentarios queda claro que tenemos que terminar de aceptar que la protesta tiene un colateral tolerado por las reglas sobre derechos, la Constitución, los tratados, la ley en general, y ese colateral es la interrupción de la vida regular de las personas en el entorno. Queda claro además que la medición de ese colateral es importante en el aterrizaje sobre ese deber de prevención, pero también parece que tu comentario muestra que hay otro deber alterno que más bien corresponde a los manifestantes, que es el deber de autolimitación, fuertemente conectado con el control sobre los colaterales que las protestas generan. Estoy pensando en el caso de las ambulancias, por ejemplo. Las ambulancias que no pudieron transitar porque una protesta se los impidió y tenían un herido dentro. El caso de las mujeres gestantes. Encuentras que la prevención de colaterales es también una regla que debe ser tenida en cuenta al momento de establecer cuando una protesta se desarrolla dentro de un ambiente que requiere protección y cuando lo transgrede o lo sobrepasa. Y ahí, César, por ejemplo, en el informe que acaba de salir de la Comisión Interamericana para el caso peruano, se discute hasta la presencia de la huelga alrededor de un aeropuerto, ¿no? Que fue algo que se intentó descartar del debate, exactamente, y no se dice, está bien que las personas ingresen violentamente al aeropuerto. Lo que se dice es, si va a haber una protesta alrededor de un aeropuerto, no es per se ilegítimo. Se tornará ilegítimo si es que hay una incurrencia en violencia, ¿no? Pero el hecho de manifestarnos, por ejemplo, afuera del Jorge Chávez, no es per se ilegal. Será ilegal si es que se cometen los excesos que hemos presenciado, ¿no? Los tribunales van a tener sin duda un papel en la delimitación de estas fronteras o bordes que rodean el derecho, ¿no? Pero en tu relato me recuerda mucho el origen de las discusiones sobre las huelgas. Las huelgas son ahora reconocidas como un derecho fundamental en constituciones de muchísimos países, el nuestro entre ellos. Tienen un paquete de tratados que las protegen, los de la OIT, y a partir de su reconocimiento, y son también eventos que tienen un colateral fuerte, la paralización de un espacio de trabajo o de un sector completo de la economía si se trata de negociaciones por rama de actividad. Y sin embargo transitaron ese periodo de evolución y ahora están establecidas. Me pregunto entonces si con las protestas ocurrirá lo mismo, si la construcción del derecho será tan conflictiva como fue la construcción del derecho a las huelgas, ¿no? Recuerdo un momento en el que el debate llegó a la discusión sobre si la toma de locales involucrados en la huelga era lícita o no y de qué manera debía autocontenerse la fuerza de huelguistas, la fuerza laboral, para no afectar la integridad física de los ejecutivos de la empresa o de sus dueños. Ahí hay entonces, por ejemplo, un estándar que pudo ser establecido a partir de las prácticas de los tribunales, pero esta comparación me lleva a otro eje: los destinatarios de las protestas. Porque cuando hablamos de huelgas, el destinatario es implícito, es el empleador o es el gremio de propietarios o de empresarios del sector en el que ella se desarrolla. Cuando hablamos de manifestaciones políticas, la contraparte es una autoridad de cualquier nivel. Pero ¿qué ocurre cuando las protestas se dirigen hacia personas físicas que no son autoridades? Estoy pensando en representantes de sectores políticos. En el año 2000, durante la explosión de los casos montesinos, hubo manifestaciones que, por ejemplo, arrojaron basura a la casa de dirigentes del fujimorismo o tiraron pintura sobre los autos. Recuerdo un caso en particular
de profesionales de la comunicación o de comunicadores a los que se vinculó con los Vladivideos. Después, ya en el 2020, durante el gobierno de Merino, la casa personal de Manuel Merino fue sujeta a un fogonazo de luces, y ha ocurrido con algunos periodistas de un canal de televisión al que se identifica con sectores más bien de la derecha. Estoy pensando en Beto Ortiz. Por ejemplo, la identidad de la persona a la que se dirige la protesta es relevante en estos límites. Agreguemos a eso a los periodistas, Rosa María Palacios, Corriti, IDL y reporteros han sido también víctimas de manifestaciones de este tipo. ¿Dónde encontrar los límites cuando aquella persona a la que se dirige la protesta no es una construcción abstracta como el gobierno o el empresariado, sino una persona física que no ejerce autoridad? La protesta, más allá de que de repente en la huelga, que vendría a ser una figura comparable, no ha sido per se formulada en torno al destinatario, ¿no? Ha sido formulada en torno a quien ejerce el derecho. Entonces, yo podría, en mi legítimo derecho de libertad de expresión, decir, por ejemplo, esta persona ha incurrido en un acto de corrupción, o yo tengo una ideología política distinta, pero el derecho, incluso el derecho a la libertad de expresión, tiene límites, ¿no? La Convención Americana, por ejemplo, habla de que no cubre este derecho a cualquier mensaje que legitime la discriminación o que incite a la violencia o que haga apologías del odio. Entonces, si estamos hablando de una manifestación o una protesta que, por ejemplo, incita a la muerte del destinatario, como ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, deja una corona de flores, o que, por ejemplo, revela datos de los familiares, dónde viven los hijos, o sea, que ya podemos empezar a ver cómo hay una incitación a un mensaje de odio y de legitimación de crímenes, pues no necesariamente estamos hablando de libertad de expresión. O sea, y creo que lo que toca es cuestionar si estamos frente al ejercicio legítimo del derecho o si no es un derecho, sino más bien un delito. Porque si ese es el resultado al que vamos a llegar, entonces se pierden las protecciones que garantiza este marco normativo, y más bien se activa el deber del Estado de adoptar medidas para prevenir y para evadir. Eso lo han dicho con muchísima claridad distintas instituciones. El problema con la incitación al odio, con las amenazas de violencia, es que no solamente, o al menos cuando se dan como parte de una manifestación, es que no solamente son ideas, sino que además tienen lugar en un espacio físico donde nos congregamos personas, y esa misma idea se empieza a volver una probabilidad de que las personas te sigan, ¿no? O sea, reaccionen. Ya no es simplemente que yo diga A o B, sino que hay personas que me pueden seguir y esa amenaza se hace mucho más latente. Y por lo tanto, ante esa situación el Estado sí debería reaccionar, y por eso lo digo con toda claridad. Ya ni siquiera es una prerrogativa, es un deber del Estado adoptar medidas de prevención y de evadir, ¿no?, la situación de riesgo para el destinatario. Vamos a regresar a Nayer. Su defensa al derecho de la protesta en el caso de este movimiento nazi que quería activar en Illinois no se refería al uso del lenguaje de odio o al modo de desplegarse de una movilización solamente, sino a su diseño original y al hecho de establecerse. Pregunto, ¿no será que el despliegue de una movilización o de una protesta en todos sus componentes requiere de un segundo deber del Estado que pueda ser definido en términos de acompañamiento, protección, vigilancia, prevención de desborde y al mismo tiempo protección, cuando aplique, de los derechos de aquellas personas que no participan en las movilizaciones o que son el objetivo hacia que ellas se expresan? Absolutamente, es una obligación. El Estado peruano ha asumido esa obligación no solamente en el ámbito interno, sino también al ratificar distintos tratados. No es optativo y parte, por ejemplo, desde el hecho de que el Estado pueda recibir una alerta de nos vamos a manifestar, ¿no? Este tipo de avisos que a veces se le da a la municipalidad o a distintas autoridades. Eso es en público. Claro, y no parte o no se hacen con el objetivo de dame la autorización, sino es como darle el aviso al Estado para que el Estado sepa que debe desplegar medidas
no solamente para proteger a quienes no se manifiestan, sino proteger a quienes se manifiestan. O sea, esa idea para mí no está del todo clara en este país, ¿no? O sea, la policía o las fuerzas de control del orden deben participar de las protestas, pero no para, digamos, desincentivar, exacto, sino para garantizar el derecho de quienes no se manifiestan y de quienes se manifiestan. ¿Por qué? Y creo que ese también es un punto clave en toda la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Hay un escenario de polarización tan grave, de estigmatización tan grave, que sí hay un riesgo visible para las personas que se manifiestan. Si yo estigmatizo a todo aquel que se manifiesta como terrorista, como terruco y todos los otros calificativos que se utilizan, lo estoy deshumanizando y por lo tanto le estoy enviando el mensaje de que no merece ningún tipo de protección. Y ahí, en ese escenario de riesgo, es donde el Estado tiene el principal rol de garante. Entonces, en el escenario que tú planteas, el Estado, no tú ni yo, creo que era lo que conversábamos anteriormente, debe estar en la capacidad de identificar al elemento violento, retirarlo para proteger al que no se está manifestando y para que quien se está manifestando de manera legítima pueda continuar haciéndolo, sin que existan amenazas de agresiones por parte de no participantes, contra manifestantes, que también es una idea desarrollada por el derecho internacional. Es un mandato, ¿no? Tengo que hacerte una última pregunta, definitivamente, y es que en estos casos, lo que estoy tratando de incidir, en los que la protesta se dirige a personas físicas que no ejercen autoridad o se dirigen a sus domicilios o centros de trabajo, hay un colateral evidente. Si es una vivienda, hay padres, madres, hijos, familia que no están vinculados al espacio institucional, político o económico que explica la existencia de la protesta y que van a padecer sus consecuencias. Hay además vecinos, personas que están en domicilios o centros de trabajo que son privados que van a ser afectados por esa protesta. ¿No tendría entonces sentido pensar en un deber especialmente reforzado de contención de colaterales en estos casos? Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Y la situación ha terminado siendo tan grave que, por ejemplo, contra personas que han sido objeto de este tipo de manifestaciones, la Comisión Interamericana ha ordenado medidas cautelares, ¿no? Periodistas, además. Periodistas. Y el informe, y siempre vuelvo al informe porque creo que es muy revelador en varias de las cosas que dice, pone énfasis en particular sobre cómo la prensa, o sea, la prensa que es pilar de la democracia, viene siendo también afectada por actos de violencia de ambos bandos, ¿no? O sea, no solamente habla de violencia desde el Estado con algunos mensajes que deslegitiman el ejercicio de la prensa, o sea, todas las acusaciones que han habido de prensa basura, prensa vendida, etcétera, pero también de manifestantes, o sea, de particulares que han convocado manifestaciones delante de canales de televisión, ¿no? O de periódicos para lanzar agravios, basura, insultos y actos de incitación a otras formas de violencia. Entonces, la protección, a lo que quiero llegar finalmente, es que está pensada desde un punto de vista objetivo. A veces uno piensa que la protección está siempre para el otro, ¿no? ¿Por qué a mí siempre llega el whataboutism, ¿no? ¿Y qué pasa cuando al otro lo agravian? ¿Por qué no dicen nada? Porque el estándar, si lo miras bien, lo miran con cuidado, protege a ambos flancos, o sea, protege a quien necesita la protección frente a un riesgo. La protesta es, en definitiva, un derecho a información y su desarrollo estará involucrado con el modo en que sea tomado por los tribunales, por la jurisprudencia internacional sobre la materia, con muchísima atención a las especiales condiciones de cada caso. Regresaremos sin duda con Valeria para discutir estos asuntos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias también, un gusto.